Capítulo 1. Washington, D.C. 17 de abril de 2021. 48 horas antes de la transferencia. Señor presidente. Un asistente joven y con los ojos muy abiertos irrumpió en la oficina, rompiendo momentáneamente la tranquilidad. Thomas Lee, recién investido presidente de los Estados Unidos, levantó la vista de un montón de informes económicos. Su mirada era aguda y juvenil, lo que reflejaba su posición única como uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Estados Unidos. No pasó por alto la alarma en la voz del asistente y se preparó mentalmente. ¿Sí? ¿Qué te pasa, Steven? Señor, la NASA acaba de descubrir una gran tormenta desarrollándose sobre Hawaii. No se parece a nada que hayamos visto jamás. Steven jadeó. El temblor en su voz sugirió que estaba luchando por captar la realidad de sus propias palabras. Lee se levantó de su silla, con la curiosidad ardiendo en sus ojos. Vaya, más despacio, Steven. Examinó a su ayudante, tratando de analizar el miedo en el rostro del joven. ¿Por qué me entero de esto ahora? La tormenta, señor, parece haber aparecido espontáneamente. Steven logró frenar su respiración, sus palabras adquiriendo más estructura. La NASA debería estar llamándolo momentáneamente. Uno de sus meteorólogos le informará sobre la emergencia. Antes de que pudiera añadir algo más, el fuerte sonido de la línea directa presidencial interrumpió la conversación. Lee caminó hacia su escritorio, con una gota de sudor ansioso formándose en su frente. Levantó el auricular con firmeza. Habla el presidente Lee. Señor presidente, respondió una voz, cuya calma contrastaba con el pánico anterior. Era una voz entrenada para mantener la calma en una tempestad. Soy la doctora Henry Pollan, meteoróloga principal de la NASA. Estoy seguro de que Steven te ha informado sobre la tormenta que se desarrolla sobre Hawaii. Actualmente lo clasificamos como categoría 2, pero la situación está evolucionando rápidamente. Ya hemos aconsejado a los residentes locales que se refugien inmediatamente. Lee se sentó y escuchó atentamente mientras intentaba lidiar con el desastre emergente. La doctora Pollan continuó, su comportamiento profesional ocultando la urgencia de la situación. Esta tormenta tiene una tasa de crecimiento que supera con creces nuestros peores desastres registrados, desde Sandy hasta Katrina. También se está expandiendo a un ritmo sin precedentes y pronto cubrirá un porcentaje significativo de la superficie del planeta. Las proyecciones sugieren que se está moviendo hacia California y tocará tierra mañana. El presidente Lee parpadeó, su mente dando vueltas. No era ajeno a las crisis, pero la magnitud de esta era insondable. Eso no tiene ningún sentido, murmuró, tratando de entender la aterradoramente rápida línea de tiempo. ¿Cómo puede una tormenta moverse tan rápido? Hubo una breve pausa antes de que el doctor Pollan respondiera. No lo sabemos, señor presidente. El comportamiento de la tormenta es anómalo, por decirlo menos. Por ahora todavía sigue nuestros modelos matemáticos, por lo que podemos rastrear y predecir su trayectoria. Sin embargo, según la tasa de crecimiento actual, esperamos perder contacto con Hawaii en poco más de 4 horas. La interferencia de la tormenta probablemente reducirá ese contacto a 2 o 3. Un silencio escalofriante se apoderó de la oficina. Lee casi podía sentir el peso del inminente desastre presionándolo, una sensación de temor filtrándose en el aire a su alrededor. Cerró los ojos y respiró hondo antes de volverse hacia Steven. Steven, necesito que inicies los protocolos para una declaración de emergencia nacional. Trae al Consejo de Seguridad Nacional aquí lo antes posible. Además, contacta a la FAA y ordena la suspensión de todos los vuelos. Hizo una pausa y su mirada se dirigió al reloj de pared. Cada tic-tac parecía pasar como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y dile a Han que prepare a mi equipo de prensa. Enseguida, señor. Steven giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación. Volviendo su atención al teléfono, Lee se reclinó en su silla y se masajeó la sien con una mano. Doctor Pollan, ¿alguna sugerencia sobre nuestro curso de acción? Agáchese y espere lo mejor, señor presidente. ¿Ha visto alguna vez pasado mañana? Preguntó Pollan, su intento de frivolidad flotando en el aire. Lee se rió entre dientes, el sonido fue más amargo que divertido. Maldita sea, no puede ser tan malo, ¿verdad? Sinceramente espero que no, pero es mejor prepararse para lo peor, respondió la doctora Pollan, con un leve atisbo de preocupación en su voz. Le aconsejo que movilice todos los servicios de emergencia y prepare a la Guardia Nacional para ayudar en casos de desastre. Anotado. Haré algunas llamadas ahora. Manténgame informado si surge algo nuevo, doctor Pollan.
Lo haré, señor presidente. Buena suerte, finalizó la llamada con esa nota sombría. Solo ahora en el silencio resonante de su oficina, el presidente Lee se desplomó en su asiento, mirando fijamente a la pared. Sus pensamientos daban vueltas, tratando de darle sentido a la situación sin precedentes. De repente, la oficina oval se sintió mucho más grande, con el peso del mundo presionando sobre sus hombros. ¿Por qué yo?, murmuró, mirando el sol poniente, un orbe rojo hundiéndose en el horizonte como si reflejara su corazón hundido. El mundo quedó sumido en el silencio. La tormenta que había atormentado sus cielos con nubes siniestras y vientos azotadores había cesado repentinamente, dejando atrás un cielo azul soleado. ¿Había pasado finalmente lo peor? El presidente Lee se encontraba en el centro de la sala de situación, con rostro estoico y examinando con los ojos las pantallas iluminadas. La sala estaba llena de actividad, llena de funcionarios y expertos de alto rango. Las mejores mentes del país trabajando juntas en un intento por desentrañar el misterio. Sus agitadas conversaciones y su bullicio sirvieron como marcado contraste con el clima tranquilo afuera. Muy bien, amigos. Reunámonos, resonó la voz de Lee, silenciando la habitación. Sus ojos sostenían una mirada fija que parecía anclar la habitación en medio del desorden. El doctor Mitchell Richards, uno de sus principales asesores científicos, habló primero con voz ansiosa. El apagón global de las comunicaciones, la tormenta, todo está conectado. Hemos perdido contacto con todo lo que está más allá de nuestras fronteras. Las últimas señales que recibimos antes el apagón estuvo cargado de pánico, lo que implica que la tormenta no solo estaba localizada aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Lee. Su mente corría con escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Pero mantuvo un exterior sereno. Era su responsabilidad mantener a su equipo con los pies en la tierra. ¿Alguna teoría, doctor Richards? Sin datos adecuados, todo lo que se nos ocurra será pura especulación, señor presidente, admitió Richards de mala gana, pero puedo decirle que ningún fenómeno natural que conozcamos podría haber causado esto. Lee dirigió su atención a una pantalla montada en la pared que mostraba transmisiones en vivo de varias cadenas de noticias, sus transmisiones llenas de imágenes de tormentas, reporteros en pánico y gráficos en pantalla con letras en negrita. Apagón de comunicación global. La gente está asustada y busca respuestas en nosotros, dijo Lee, principalmente para sí mismo. Respiró hondo y se arregló la corbata. Nos dirigiremos a la nación. Hágales saber que estamos trabajando en ello y que lo superaremos juntos. Luego miró a Steven, su siempre competente ayudante, prepara una conferencia de prensa. Y reúne a todos los que podamos sobre este apagón, lo antes posible. Sí, señor presidente, reconoció Steven, saliendo rápidamente de la habitación. Las horas se convirtieron en días y Estados Unidos se encontró sumido más profundamente en una mierda metafórica. El contacto con el resto de la Tierra parecía haberse cortado y reemplazado por una vasta extensión de aguas desconocidas. La confusión y la preocupación se filtraron en todos los rincones de la nación, impregnando cada conversación, cada informe de noticias, cada transmisión de redes sociales. A pesar de esto, la administración continuó trabajando incansablemente en la búsqueda de respuestas. El presidente Lee, aferrándose a la serena y resiliencia que lo había ayudado a superar las elecciones, entró rápidamente en la sala de situación. Sus ojos rápidamente se encontraron con los del general Stafford, su jefe de Estado Mayor. El rostro endurecido del general estaba más pálido de lo habitual, sus labios apretados con una tensión que resonó por toda la habitación. Informe de Estado, general. Hemos enviado vuelos de reconocimiento, señor, comenzó Stafford con voz firme. Han recorrido miles de kilómetros en todas direcciones. No hay señales de ninguna masa de tierra donde deberían estar. No hay Canadá al norte. No hay México al sur. Estamos solos. La habitación pareció contraerse ante la revelación, el aire se espesó con el peso de la información. La mente de Lee se apresuró a comprender las palabras del general, y poco a poco comprendió todas las implicaciones. ¿Y las redes de satélite? Preguntó Lee, con un rayo de esperanza en su voz. Lo estamos intentando, señor, intervino un técnico, la interferencia de la tormenta lo ha dificultado, pero estamos logrando algunos avances. Con el tiempo suficiente, deberíamos poder volver a conectarnos. El presidente asintió y su mirada volvió al general Stafford. ¿Y las bases? Están intactos, señor, respondió el general. Afortunadamente, parecen haber sido transferidos con nosotros y están ubicados en nuevas islas cercanas al continente.
Las comunicaciones son estables y hemos iniciado protocolos de emergencia. Lee volvió a mirar la transmisión en vivo de los vuelos de reconocimiento. Imágenes de un mar azul, interminables y monótonas, llenaron las pantallas. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Continúen los vuelos de reconocimiento. Necesitamos trazar un mapa de nuestro entorno. Señor, hemos encontrado tierra. Y hemos detectado algunas anomalías, dijo Stafford vacilante, sus dedos bailando sobre una tableta antes de empujarla hacia Lee. El presidente frunció el ceño mientras miraba las imágenes infrarrojas. Formas desconocidas, figuras aladas y algo que se parecía inquietantemente a un dragón. Como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, murmuró Lee en voz baja. El mundo tal como lo conocían había desaparecido, reemplazado por una realidad tan fantástica que desafiaba la comprensión. Alerte a los equipos de reconocimiento, general. Tenemos mucho más por descubrir. A medida que avanzaban las misiones de reconocimiento, fueron llegando nuevos hallazgos. Se descubrió una masa de tierra a menos de 500 millas al suroeste de Hawái, un subcontinente desconocido que había sido apodado Alpha. Increíblemente, los pilotos informaron de encuentros con civilizaciones medievales de fantasía. Algunos incluso afirmaron haber visto fuerzas aéreas locales formadas por wyverns blindados. En la oficina oval, el presidente Lee estaba en una línea segura con la capitana Elisa Torres, una de los pilotos de reconocimiento que volaba cerca de la masa terrestre Alpha. Elisa, ¿puedes repetirme eso, por favor? Preguntó, frotándose el puente de la nariz. Había estudiado muchas crisis a lo largo de su vida. Incluso esperaba encontrarse con algunas durante su presidencia, pero no esperaba nada como esto. Señor, respondió Torres, con la voz ligeramente crepitante por la radio, hemos confirmado visualmente múltiples criaturas voladoras. Parecen ser dragones, señor. Blindados, con jinetes en sus espaldas. Nunca he visto algo así. Él. Un tenso silencio invadió la habitación, solo roto por el suave zumbido del equipo. Lee finalmente lo interrumpió con un suspiro. ¿Y dijiste que no parecían hostiles? Incierto, señor, confirmó Torres. Se acercaron a nosotros, probablemente debido a que violamos su espacio aéreo. Los sacudimos. Parece que no pueden superar los 10,000 pies. Lee asintió, como si Torres pudiera verlo. Entendido, capitán. Continúe observando, pero no se involucre. No queremos provocar a nadie. En medio del caos, una inesperada sensación de asombro comenzó a impregnar la crisis. ¿Dragones? ¿Civilizaciones medievales? La narrativa era similar a una novela de fantasía. Y, sin embargo, esta era su realidad. Comience los preparativos para un posible primer contacto, ordenó el presidente Lee. No sabemos con quién o qué estamos tratando, así que no nos arriesguemos. En los días siguientes, un sentimiento de urgencia alimentó a Estados Unidos. Se lanzaron esfuerzos de ayuda, los equipos tecnológicos trabajaron día y noche para restablecer las conexiones satelitales y las misiones de reconocimiento continuaron explorando y documentando su nuevo entorno. Mientras navegaban por este territorio inexplorado, persistía una pregunta. ¿Qué pasó? Sin embargo, por ahora, todo lo que podían hacer era adaptarse e intentar comprender su nuevo mundo. Principado de Kwatoine. 19 de abril, año calendario central 1639, 8 am. 6º Escuadrón Wyvern. Desde su posición ventajosa, navegando a través de los hermosos cielos soleados sobre Kwatoine, la caballero Wyvern Marl Pátima se maravilló ante el sereno tapiz de la vida que se desarrollaba debajo de él. Guió a su Wyvern a lo largo de la ruta de patrulla predeterminada, el batir rítmico de las alas de la criatura lo adormeció hasta llevarlo a un estado de calma. El impresionante paisaje estaba salpicado de pueblos humildes, con sus edificios encalados brillando bajo el sol de la mañana y sus calles adoquinadas vivas con el ajetreo y el bullicio del campesinado. Era el tipo de día tranquilo que quedaría inmortalizado en las canciones de los juglares, un contraste irónico con la persistente amenaza de agresión del supremacista reino Lourian al suroeste. De repente, un persistente zumbido irrumpió en la pacífica contemplación de Marl. El ruido, aunque inicialmente débil, creció progresivamente en intensidad, carcomiendo los límites de su conciencia. Haciendo caso omiso de la irritación, entrecerró los ojos, recorriendo los cielos cristalinos a su alrededor. Cuando su búsqueda no arrojó resultados, recurrió a sus manacoms para localizar a su compañero. Grant, transmitió, dejando que su voz viajara en las longitudes de onda arcanas, ¿oyes eso? Suena como un zumbido.
Sí, Marl, fue la respuesta ligeramente estática de Grant. No puedo precisar de dónde viene, pero es más fuerte más adelante. Mientras Marl procesaba las palabras de Grant, el zumbido se intensificó, transformándose en un zumbido resonante que hizo que sus dientes apretaran con molestia. Entrecerró los ojos, la ansiedad lo carcomía mientras la atmósfera pacífica de la mañana era reemplazada constantemente por una sensación desconocida de presentimiento. Fue entonces cuando la voz de Grant, cargada de pánico, chisporroteó por los Manacoms. Algo hay ahí fuera, Marl. Se mueve rápido, y. No aletea. Antes de que Marl pudiera responder, una entidad colosal pasó a su lado con una velocidad aterradora, atravesando los cielos con la audacia de un cometa. Una mirada rápida reveló una monstruosidad diferente a todo lo que había presenciado. Una inmensa criatura alada, cuya piel tenía un brillo metálico bajo el sol. No tenía plumas adornando sus alas, pero se elevaba más alto y más rápido que cualquier pájaro o bestia que conocía. En su flanco estaban grabados símbolos desconocidos, una extraña mezcla de líneas y curvas, junto con una constelación de estrellas y un emblema irreconocible. Una mezcla de tonos rojos, blancos y azules. Una repentina ráfaga de viento turbulento sacudió su Wyvern y casi derribó a Marl. Con un experto tirón de las riendas, logró estabilizar a la criatura, tomándose un momento para recuperar la orientación antes de emitir su siguiente orden. «Preséntate al mando, Grant», ordenó, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. «Seguiré esta cosa. Está en trayectoria hacia Mayark». La respuesta de Grant, nítida y afirmativa, se filtró a través de los Manacoms mientras Marl guiaba su Wyvern en busca de la anomalía, la tranquila tranquilidad de la mañana destrozada por el zumbido agudo de una presencia alienígena. A pesar de sus mejores esfuerzos por seguir el ritmo del objeto extraño, Marl se encontró luchando. El gigante alado se movía con una velocidad y agilidad que desafiaba su enorme tamaño, dejando al Wyvern de Marl trabajando a través de la estela cada vez más turbulenta. El hombre y la bestia corrieron a través del ondulante mar de nubes, su velocidad era una mera fracción de la de la misteriosa entidad. En los Manacoms, las voces desconcertadas de los compatriotas de Marl cobraron vida. «Esa cosa es más grande que un galeón». Llegó un grito de incredulidad de otro jinete. «Sin embargo, se mueve como un halcón». Marl apenas pudo oír otra, las palabras de asombro casi fueron ahogadas por el zumbido de la entidad no identificada. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando la comprensión comenzó a darse cuenta. Esta no era una bestia o criatura extraña. Era una monstruosidad mecánica, elaborada con una tecnología que sobrepasaba todo lo conocido por Quatoine. No era de su mundo, estaba seguro. Abrumado por una sensación de presentimiento, Marl apretó con más fuerza las riendas del Wyvern, el cuero gastado y cómodo en sus manos enguantadas. El vínculo arcano entre él y su montura zumbó con urgencia compartida, y el Wyvern comprendió la importancia de su persecución. Con un movimiento de muñeca, Marl encendió sus Manacoms y el dispositivo cobró vida en respuesta. «Comando Mayark, soy Marl Pátima del Sexto», anunció, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. «Hay un objeto volador no identificado, más grande que cualquier Wyvern conocido, dirigiéndose hacia Mayark. Su velocidad es, sin precedentes». La respuesta del comando Mayark fue inmediata. Una nueva voz, severa y autoritaria, resonó por los Manacoms. «Caballera Pátima, estamos movilizando al resto del sexto escuadrón para ayudar. Mantenga el objeto a la vista y no lo involucre. Repito, no te involucres». «Entendido», respondió Marl, observando cómo el objeto comenzaba a reducirse en la distancia, su velocidad era un testimonio burlón de las limitaciones de su tecnología actual. Sintió que una oleada de temor lo recorría. No era una cuestión sencilla. Fue un evento que bien podría cambiar el rostro de Quatoine para siempre. Cuando los últimos rastros de la entidad se desvanecieron en el horizonte, Marl hizo retroceder su Wyvern y se dirigió hacia el punto de encuentro con el sexto escuadrón. La tranquila mañana se había vuelto surrealista y se dirigían hacia cielos inexplorados. Torre de control Quatoine Wyvern. Dentro de la torre de control Quatoine Wyvern, una vorágine de charla Manacom llenó la habitación. Los cristales relucientes pulsaban con innumerables colores a medida que la información fluía. Operadores vestidos con uniformes azules y dorados se inclinaron sobre sus dispositivos, con la atención centrada en el extraño suceso que se desarrollaba ante ellos. «Maldito objeto», maldijo un operador, su puño chocó contra la mesa, haciendo que los pergaminos brillantes frente a él se ondularan. «Es demasiado rápido.
Llegará a Mayark antes de que cualquiera de nuestras unidades pueda siquiera desplegarse. Un oficial más condecorado, con su insignia dorada brillando bajo la iluminación mágica de la torre, respondió con un tono severo. Eso es preocupante, enviar todos los activos disponibles a Mayark de inmediato. Incluso si no podemos llegar a tiempo, al menos debemos intentarlo. Mayark es el licor económico de nuestra nación. Si cayera, no puedo ni pensar en las consecuencias de permitir que tal evento ocurra. Los operadores en la sala reconocieron la orden con gestos sombríos, y sus dedos recorrieron los glifos en sus manacles. Afuera, parejas de wyverns, con sus orgullosas figuras brillando bajo la luz del sol, se agazapaban en la pista. Con un rugido estremecedor, batieron sus poderosas alas y se lanzaron hacia los cielos. Al verlos ascender, el personal de tierra hizo una pausa en su trabajo, asombrado. El orgullo creció en sus pechos. Ningún enemigo podría traspasar su cielo, no cuando estaban defendidos por los valientes caballeros wyvern. Mientras tanto, en Mayark Garrison, la capitana Ine del escudo de los caballeros wyvern observaba los cielos con el ceño cada vez más fruncido. Sus ojos estaban fijos en el objeto que brillaba de forma poco natural en el cielo, su forma contrastaba fuertemente con el sereno fondo azul. Su mirada siguió su rastro mientras atravesaba el cielo, su forma evocaba pensamientos de naves muy avanzadas. ¿Podría ser la creación de una superpotencia? La idea provocó oleadas de inquietud a través de ella. Viniendo desde atrás, una docena de wyverns del sexto escuadrón aparecieron a la vista, con las alas cortando el aire mientras perseguían el objeto desconocido. Preparándose para un posible compromiso, brasas ardientes comenzaron a bailar en las fauces de los wyverns, pintando los cielos con rayos de peligro inminente. Para sorpresa de ellos y de Ine, el objeto ascendió rápidamente y su forma metálica desapareció en la estratosfera, mucho más allá del alcance de los wyverns. Frustrado, el escuadrón no pudo hacer más que mantener una formación defensiva, rodeando Mayark, siendo su presencia una clara advertencia al misterioso objeto. Capitán, el sexto escuadrón wyvern informa que no pueden atacar el objeto, informó un operador de Manacom, el dispositivo mágico en su mano parpadeaba con el mensaje transmitido. Entendido, dijo, con la mirada todavía en el ahora diminuto objeto en el cielo. Que mantengan un perímetro defensivo y esperen más instrucciones. Ella escudriñó el misterioso objeto. No se parecía a ninguna bestia voladora que hubiera visto jamás. Se movía con precisión y propósito, claramente una máquina más que una criatura viviente. Sus pensamientos se dirigieron a los superpoderes de Muy el Sacro Imperio Mirisial. Se rumoreaba que su tecnología era avanzada, pero ¿era tan avanzada como para producir esta aeronave? La inquietud la carcomía. Las tensiones con el reino de Lorien ya eran altas y esta intrusión era lo último que necesitaban. A medida que más escuadrones de wyverns subían al cielo, la nave desconocida continuaba dando vueltas vigilantes, sin verse amenazada por la imponente exhibición de poder aéreo que se encontraba debajo. Finalmente, el objeto pareció haber visto suficiente y se alejó de Mayark hacia el océano abierto. Ine observó su retirada, con la curiosidad carcomiéndola. No se conocían tierras en la dirección en la que se dirigía la nave. Louria al suroeste y Fen al norte, pero el barco desconocido se aventuró hacia el noreste. ¿Había una tierra oculta en el mapa conocido de su mundo? Sus pensamientos estaban nublados por la incertidumbre, la existencia del objeto desconocido ya estaba remodelando su comprensión del mundo. Condado de Orange, California. Samuel Anders salió lentamente de su casa en los suburbios, sosteniendo una taza de café humeante en sus manos mientras observaba las consecuencias de la tormenta. Su patio delantero estaba lleno de escombros, ramas caídas del poderoso roble que había estado en pie durante décadas y bolsas de plástico que alguna vez habían forrado el interior de su contenedor de basura. Frunció el ceño ante la vista, sacudiendo la cabeza ante el desorden que la madre naturaleza había dejado a su paso. Menuda tempestad, Sam? Vino una voz jovial desde su izquierda. Hola, Greg, respondió Samuel, dirigiendo su mirada hacia los escombros en la propiedad de Greg. Sus ojos se posaron en una parte de la cerca de madera de Greg, ahora un montón de madera astillada y clavos doblados. Hizo una mueca, señalando el daño. Oh, ese es desagradable. Greg suspiró, frotándose la nuca. Sí, me costará un buen centavo arreglarlo. Hablando de daños, señaló el cabello agitado por el viento de Samuel, luciendo un mechón. ¿La tormenta también te atrapó? Movió las cejas sugestivamente y añadió con tono juguetón. ¿O fue una noche salvaje en la cama?
Samuel resopló, pasando una mano por su cabello rebelde en un intento de domarlo. Saque su mente de la alcantarilla, señor Cabilson. Greg se rió de buena gana, con un brillo en los ojos. Justo cuando estaba a punto de hacer otro comentario burlón, fue interrumpido por el sonido de Marta, la esposa de Samuel, llamando desde la casa. Miel. Marta se asomó a la puerta principal con el teléfono del trabajo de Samuel en la mano. Alguien está llamando a tu teléfono del trabajo. Greg miró sorprendido. ¿Ya arreglaron el servicio celular? Encogiéndose de hombros, Samuel dijo. Disculpe, Greg. Volvió al interior y tomó el teléfono de la mano de Marta con un suave gracias, amor. Se trasladó a la oficina de su casa, cerró la puerta detrás de él para tener privacidad y respondió la llamada. Hola, habla Samuel Anders. Una voz profunda al otro lado de la línea respondió. Me alegro de haber podido comunicarnos con usted, señor Anders. Soy Steven Esker y lo llamo en nombre del presidente de los Estados Unidos. ¿Está solo en este momento? Samuel se sentó en la silla de su oficina y frunció el ceño con curiosidad ante el tono serio de la llamada. No, déjame entrar a mi oficina muy rápido. Cosa segura. Con la mente dando vueltas, Samuel se retiró a la oficina de su casa y cerró la puerta para tener privacidad. Muy bien, dijo, retomando la conversación con Steven Esker, ¿qué puedo hacer por el presidente? Te necesitan en una misión diplomática a un nuevo país, anunció Steven con voz firme. ¿Un nuevo país? Repitió Samuel, con sorpresa evidente en su voz. No pudo evitar levantar una ceja ante la rareza de la declaración. Steven asintió, aunque Samuel no pudo verlo. Sí, y esta no es una misión diplomática promedio. Quizás quieras tomar algunas notas. Lo que estoy a punto de revelar es información actualmente clasificada. Intrigado, Samuel tomó una libreta de su escritorio y presionó su bolígrafo. Está bien, estoy listo. Steven comenzó su sesión informativa. Detalló la desconcertante desaparición de la tormenta, la abrupta reubicación de Estados Unidos en un mundo completamente diferente, las anomalías celestes y la pérdida de comunicación con otras naciones. La noticia fue tan extraña que Samuel tuvo que pedirle que repitiera algunos detalles, solo para asegurarse de haberlos escuchado correctamente. Solo para aclarar, dijo Samuel, mirando por la ventana. ¿Estás diciendo que ahora estamos en un planeta diferente? Eso es lo que parece, confirmó Steven. Hemos perdido contacto con todos los demás países de la Tierra, las estrellas no están en los lugares correctos y ya no podemos ver la luna. Atrapado entre la fascinación y la preocupación, Samuel se inclinó hacia adelante en su silla. Era un diplomático experimentado, muy versado en afrontar lo inesperado. Pero nada en su carrera lo había preparado para algo de esta magnitud. Mientras Steven compartía más información, incluido el avistamiento de una civilización desconocida y una persecución que involucraba lo que parecían dragones, Samuel miró las fotografías enviadas a su correo electrónico. Representaban arquitectura de estilo medieval, paisajes rurales y ciudades amuralladas, lo que le dio una idea de lo que le esperaba en esta tarea inusual. Una de las imágenes mostraba una hilera de reptiles alados, brillando amenazadoramente en lo que parecía ser el preludio de un ataque a distancia. Parece que se parecen más a los wyverns que a los dragones, observó Samuel, tratando de aligerar el ambiente a pesar de la gravedad de la situación. Me supera, dijo Steven. No soy un experto en especies de fantasía. De todos modos, tu misión es hacer el primer contacto con esta civilización. Samuel escuchó atentamente mientras Steven describía los detalles de su misión. Debía reunirse con la séptima flota, que inexplicablemente se había encontrado con sus bases japonesas frente a la costa de California. La tarea de comunicar y establecer relaciones diplomáticas con esta nueva civilización recaía sobre los hombros de Samuel. Cuando terminó la sesión informativa, Samuel sintió una mezcla de aprensión y euforía. Está bien. Estaré allí y enviaré mi agradecimiento al presidente por elegirme para acompañar esta misión. Claro, se lo haré saber. Que tenga un buen viaje, señor embajador. Mientras colgaba el teléfono, Samuel miró por la ventana de su oficina contemplando el horizonte alterado. Su vida, como el mundo exterior, acababa de dar un giro imprevisto. Su mañana rutinaria se había transformado en el comienzo de un viaje extraordinario. Tenía preguntas, muchas preguntas, pero tendrían que esperar. Por ahora, tenía una misión para la que prepararse. Capítulo 2. Principado de Kwatone. 19 de abril, año calendario central 1639, 6:30 p.m. Segunda flota de la Armada de Kwatone.
El agua salpicó suavemente el casco del barco, creando un ambiente tranquilo mientras el capitán Vansen admiraba la puesta de sol. Los rayos dorados pasaban rozando el agua, iluminando el océano con un hermoso resplandor a medida que la tarde avanzaba hacia el cielo. Su estado de sueño y ensueño fue interrumpido por uno de sus lugartenientes, quien parecía bastante confundido mientras golpeaba el hombro de su capitán. Capitán? Preguntó, agarrando un telescopio. El capitán Vansen gimió, algo molesto porque su pacífica relajación se vio interrumpida. ¿Qué es? ¿Viste la armada de Lourian o algo así? No, nada tan importante como eso, señor. He visto varias islas en el horizonte. Esto despertó el interés del capitán, evidente en su postura y expresiones faciales. ¿Islas? No hay islas frente a la costa de Mayark. El teniente ofreció su telescopio al capitán. Más allá, señaló hacia un punto en el horizonte. Vi algunas formas en la distancia. Solo podía distinguir las siluetas debido al sol poniente. El capitán Vansen aceptó el telescopio. Déjame ver, dijo mientras lo ajustaba, acercándose a la ubicación especificada. Efectivamente, aparecieron varias siluetas a lo largo del horizonte. Devolviéndole el telescopio a su teniente, frunció el ceño ante la extraña visión. No parecen islas. La estructura general de estas cosas es demasiado angular. Es probable que se trate de barcos. El teniente volvió a observar los objetos. Oh. Están mucho más cerca que antes. Antes simplemente parecían islas. Se detuvo. Señor, ¿investigamos? No debería haber otras patrullas aquí aparte de nosotros. Acordado. Timonel. Vansen gritó. Llévanos al noreste, vamos a investigar la presencia de estos barcos desconocidos. El timonel obedeció y el barco, que antes estaba adormecido, se llenó de actividad mientras los marineros de Quatoine redirigían su barco. Los remeros debajo de la cubierta ayudaron a girar el barco mientras los marineros en cubierta ajustaban las velas. Vansen continuó monitoreando las islas en el horizonte, notando que parecían acercarse con bastante rapidez. Cuando el barco de Vansen dio la vuelta por completo, la flota desconocida se había hecho visible, sus barcos habían plegado sus velas pero mantenían una velocidad alucinante. Muy pronto, se acercaron a su embarcación comparativamente pequeña, y él miró hacia la inmensa sombra del barco de metal frente a él. Analizó cuidadosamente el barco y notó que tenía un gran cañón colocado cerca de la proa. Lo que antes había confundido con un mástil resultó ser una especie de estructura de acero, con ventanas, agujas y luces. Varios cañones más pequeños adornaban los costados de las naves, acompañados de tubos y otros dispositivos alienígenas. En el casco del barco se presentó una frase blanca. Vansen supuso que probablemente se trataba de una designación para el barco, ya que otros barcos tenían pinturas similares, aunque diferentes. A medida que el barco se acercaba, Vansen notó que varios seres, humanos, para su sorpresa, a bordo saludaban a él y a su tripulación. Él le devolvió el saludo y los humanos a bordo de la nave de metal señalaron en algún lugar detrás de su nave de metal. En unos pocos minutos, la nave de metal lo había pasado, junto con varias otras naves de metal, aparentemente formando un perímetro defensivo alrededor del enorme barco que tenía delante. El tamaño de este barco de techo plano era tal que incluso sus grandes escoltas quedaban eclipsados por él. La altura del techo plano era inmensa. Vansen miró con la boca abierta mientras intentaba darle sentido al tamaño de este gigante. El barco, que para él era una fortaleza flotante, tenía muchas veces la eslora de su propio barco. Si tuviera que hacer una estimación, el barco tenía claramente la longitud equivalente a al menos 10 buques de guerra quatoinianos y una altura de al menos 3 de sus barcos, incluido el mástil. El ancho del barco podría compararse con 3 o 4 de su propio barco, uno al lado del otro. ¿Qué clase de barco es este? Preguntó el teniente, con una combinación de miedo y asombro escrita en su rostro. No es ningún barco. Una construcción así que hace que esas otras naves gigantes parezcan hormigas es más como una isla de acero. Exclamó Vansen. Aún así, tenemos un trabajo que hacer. Hombres, preparen su equipo. Nos prepararemos para investigar el barco. Señor, ¿cómo abordamos? Preguntó el teniente. Vansen miró alrededor del barco. La isla de acero parecía estar bajando una gran parte de sí misma, con gente en ella saludando, indicándoles que se acercaran. Vansen lo señaló y dijo, creo que deberíamos ir en esa dirección. Podemos abordar usando su plataforma mágica. El barco de Vansen se acercó a la plataforma y él condujo a su teniente y a varios guardias hacia ella.
Inspeccionó a los hombres en la plataforma, que no llevaban armadura, sino que vestían un extraño conglomerado de azul y un chaleco negro delante. Mientras Vansen pensaba en ello, se dio cuenta de que los extraños uniformes azules podrían ser un camuflaje útil en el océano, pero no entendía por qué alguien necesitaría camuflarse en el agua. Además, estos extraños humanos sostenían una especie de mosquete negro, inclinándolos hacia un lado mientras permanecían como estatuas, quietos y silenciosos. Más allá de la plataforma había un hangar cavernoso, con objetos alados e iluminación mágica en su interior. Varias cajas estaban apiladas a lo largo de las paredes, lo que le dio a Vansen la impresión de que esta área debía ser para almacenamiento. ¿Es este un carguero? La plataforma ascendió lentamente, liberando un gemido metálico mientras funcionaba. Cuando llegó a la cima de la cubierta, Vansen se quedó mirando los diversos objetos alados organizados cerca de los bordes. Mientras analizaba la cubierta, susurró a sus hombres. Por los cielos, la parte superior de este barco es tan grande que incluso podría albergar una justa. Sus hombres asintieron con la cabeza, murmurando sus propios comentarios de asombro. Al igual que los otros barcos de metal, este tenía una gran torre con ventanas y finas agujas de metal. De esta torre emergió un hombre vestido de blanco que emanaba un aura de autoridad. Lo acompañaban varios hombres con mosquetes negros y un hombre vestido de azul oscuro, que adornaba su atuendo con un elegante pin. Vansen notó que el pin se parecía a la bandera que ondeaba junto a la torre, una que no reconoció. La bandera era interesante. Una ordenada disposición de estrellas sobre un fondo azul en la esquina superior izquierda, con franjas blancas y rojas en el resto. Volvió a mirar a los hombres que se acercaban. Hombres, permanezcan en espera y preséntense como honorables militares de Quatone. Ordenó Vansen. Vansen avanzó y le hizo un saludo quatoiniano. Saludos, soy el capitán Vansen de la segunda flota de la Armada Quatone. Ha entrado en nuestras aguas territoriales y nos gustaría saber la afiliación y el objetivo de su embarcación. El hombre de azul oscuro suspiró. Oh, vaya, es bueno saber que hablamos el mismo idioma. Soy el embajador Samuel Anders, se acercó para estrechar la mano del hombre, y el elegante caballero vestido de blanco lo es, señaló hacia su derecha. Almirante William Hawthorne, saludó. Bienvenido a bordo del US Ronald Reagan. Estrechó la mano del capitán Vansen. Tienes un apretón de manos firme, hijo, asintió con aprobación. El capitán Vansen aceptó el cumplido. Ahora bien, en cuanto a nuestra afiliación, venimos de los Estados Unidos de América. El embajador Anders sacó un papel del bolsillo de su traje, lo desdobló y reveló un mapa de los Estados Unidos. El capitán Vansen lo aceptó, con una expresión de asombro plasmada en su rostro. ¿Estados Unidos de América? Nunca he oído hablar de esa nación. Y esta masa de tierra es inmensa y está tan cerca de nuestras costas. ¿Cómo es que nunca antes habíamos descubierto esto? Desafortunadamente, somos una nación transportada. Una extraña tormenta envolvió nuestro mundo y por alguna razón se disipó inesperadamente. Después de que las nubes de tormenta se disiparon, nos encontramos en este planeta. Hablando de eso, ¿cómo se llama este planeta? El capitán Vansen se rascó la cabeza. Oh, en realidad nunca hemos creado un nombre para este mundo. Nuestro conocimiento de este mundo no es muy extenso, ya que residimos en áreas bárbaras fuera de las regiones civilizadas. Quizás alguien de un país civilizado como el Imperio Parpaldiano pueda darte una respuesta. De todos modos, ¿cuál es tu objetivo aquí? Nuestro objetivo es establecer contacto con civilizaciones locales como su nación de Quatoine e iniciar la diplomacia. Hace varias horas, mientras exploramos las circunstancias de nuestro traslado, enviamos un avión de gran tamaño para realizar un reconocimiento de este nuevo planeta. El RC-130. Nos disculpamos sinceramente por invadir su espacio aéreo. Veo. Por favor, discúlpeme, debo informar nuestro encuentro a mis superiores. Claro, capitán Vansen. Principado de Quatone. Cuartel General de la Armada de Quatone. Almirante. Transmisión prioritaria desde la segunda flota. Un oficial de comunicaciones irrumpió en la oficina del almirante Aivan. El almirante Aivan soltó una bocanada de humo de su boca mientras golpeaba su cigarro. ¿Qué es? Señor, el capitán Vansen del patrullero QTS Kraken informa que la extraña flotilla que encontraron se originó en el país de los Estados Unidos de América. Un embajador que representa a esta nación se disculpó por la violación del espacio aéreo que tuvo lugar esta mañana y expresó su deseo de iniciar conversaciones diplomáticas con nosotros.
Luego, el oficial de comunicaciones lo miró 2 veces y tartamudeó mientras leía el sorprendente informe. ¿Y el qué? ¿El país de Estados Unidos fue transferido? Fascinante, murmuró Iván mientras soltaba otra bocanada de humo. Al igual que esas leyendas de países transferidos, ¿eh? Quizás esa gente de Mu no estaba bromeando después de todo, suspiró mientras se levantaba de su escritorio. Y además de esta noticia, admitir que violaron nuestro espacio aéreo. Salió por la puerta y olió su cigarro antes de irse. Almirante, ¿a dónde va? Me voy a la capital. Nuestros líderes están discutiendo actualmente la violación del espacio aéreo que tuvo lugar esta mañana y sus implicaciones. Debo informarles de estos nuevos desarrollos. Área de conferencias gubernamentales, Lotus Garden. ¿Qué pasa con todo el humo? Un empleado tosió. Señor. No puedes ingresar a esta área. Esta reunión es solo para personal autorizado. Mis disculpas, pero tengo noticias urgentes sobre la anterior violación del espacio aéreo. El almirante Iván pasó junto al empleado. ¿Almirante Iván de la segunda flota? ¿Qué estás haciendo aquí? Un funcionario jadeó en estado de shock. Bueno, encantado de verlo también, ministro de Relaciones Exteriores Matara. El ministro de Asuntos Exteriores Matara se puso de pie, preparando una andanada de insultos y obscenidades para la intrusión, pero fue detenido por un elfo alto. Por favor, ministro de Relaciones Exteriores. Me interesa lo que tiene que decir. El primer ministro Kanata se dirigió entonces al almirante Iván. Supongo que se trata de un asunto urgente. Efectivamente lo es, primer ministro, se inclinó a Iván. Pido disculpas por la intrusión inesperada. Kanata levantó una mano. No se preocupe, almirante. Ahora, ¿de qué estás aquí para informarnos? A Iván saludó. Recibimos un informe de la segunda flota, diciendo que han identificado la facción a la que pertenece el avión no identificado. El avión que sobrevoló Mayark esta mañana es una construcción mecánica de los Estados Unidos de América, y han enviado una flota de barcos metálicos para presentarse. A bordo de su flota hay un embajador que ha expresado sus más sinceras disculpas por violar nuestro espacio aéreo y su deseo de llevar a cabo conversaciones diplomáticas. ¿Estados Unidos de América? Nunca había oído hablar de ellos, murmuró un funcionario. Sí, eso es porque esta nación es un país transferido. Anunció a Iván. El anuncio generó reacciones encontradas. Algunos de los funcionarios se rieron, pensando que se trataba de una especie de broma. Otros encontraron la afirmación absurda y sugirieron que simplemente deberían descartar a los Estados Unidos de América. Uno de los funcionarios se sintió ofendido por la audacia de los Estados Unidos. Invadir el espacio aéreo de Kuato y Nian y luego disculparse por una acción descaradamente hostil, en su opinión, era ridículo. Mientras la charla se calmaba, Iván continuó. Algunos de ustedes quieren ignorar a Estados Unidos y otros quieren actuar con hostilidad cuando nos han ofrecido diplomacia. También hay algunos aquí que piensan que las afirmaciones de una nación convocada son absurdas, sin embargo, podemos ver sus aviones mágicos y sus barcos de acero con nuestros propios ojos. Ahora, permítanme explicar nuestra posición única en todo esto. Nuestro aliado, el reino Kila, tiene un ejército débil en general, y solo encuentra fuerza en las características sobrehumanas de sus soldados hombres bestia. Son económicamente débiles, incluso empobrecidos. Debido a las cadenas montañosas y los terrenos baldíos que separan a nuestras dos naciones, la logística es complicada. En nuestras fronteras suroeste, el reino de Louria ha estado aumentando su presencia de tropas a lo largo de nuestras ciudades fronterizas. Parece como si se estuvieran preparando para una guerra. Teniendo esto en cuenta, pregunto a quienes desean hostilidades contra Estados Unidos. ¿Qué recursos podemos siquiera ahorrar contra ellos? Aunque no sabemos nada de sus capacidades militares, su habilidad para construir bestias voladoras de metal e islas de acero ciertamente demuestra su abrumadora ventaja tecnológica sobre nosotros. Claro, podemos rechazarlos, pero ¿de qué serviría eso? Ya han expresado intenciones positivas y rechazarlos podría hacer que nos perdamos todo lo que estén dispuestos a discutir y ofrecer. Iván concluyó su discurso y se volvió hacia Kanata. Primer ministro, ¿cuál es su decisión? Kanata se rascó la barbilla, considerando cuidadosamente la información proporcionada por Iván. Ya veo, si ese es el caso, entonces aceptaremos sus disculpas y los invitaremos a conversaciones diplomáticas mañana por la mañana. Después de que la reunión terminó, Kanata regresó solo a su oficina, reflexionando sobre los extraños sucesos del día.
Los Estados Unidos de América, una nación en posesión de tecnología extraordinariamente avanzada, similar a muy el Sacro Imperio Milicial al igual que las dos superpotencias, este Estados Unidos cuenta con grandes aviones artificiales y barcos metálicos equipados con cañones mágicos. Me pregunto quiénes son y qué estarán buscando en Kwatoine. Frente a la costa de Mayark. 30 de abril de 1639, 9 am. Séptima Flota de Estados Unidos. Con una invitación a la capital, el almirante Hawthorne ordenó a sus hombres anclar frente a la costa de Mayark, ya que la flota no podía caber en los pequeños puertos de aguas poco profundas. El embajador Anders miró hacia la ciudad. Una multitud considerable se reunió a lo largo de los muelles, intrigada por la flota de gigantescos barcos de metal frente a sus costas. Sin mucho que hacer aparte de monitorear el radar, la mayoría de la tripulación de la séptima flota emergió sobre las cubiertas, saludando a la multitud Mayark, para su diversión. Habiendo recibido la autorización adecuada y una zona de aterrizaje adecuada del gobierno de Kwatoine, los estadounidenses prepararon un par de helicópteros. El embajador Anders esperó junto a los helicópteros mientras varios hombres con chalecos amarillos preparaban los vehículos. Mientras esperaba, escuchó algunas de las conversaciones que mantenían los marineros. Un infante de marina que esperaba para abordar los helicópteros, en particular, parecía estar sufriendo una especie de crisis. Cuando Anders cerró los ojos y se concentró en las palabras del hombre, quedó intrigado con la historia. Hermano, no hay manera de que eso haya sido un sueño. Viste desaparecer a los japoneses, ¿verdad? Amigo, ni siquiera estaba en la base y de repente me llevaron a medianoche, desnudo frente al coronel. Amigo, ¿por qué diablos estabas desnudo? Hermano, estaba a punto de volverme loco con esta chica japonesa. Estaba en su apartamento y estábamos a punto de ponernos calientes, quitándonos la ropa y esa mierda, entonces ella desaparece y yo estoy en la base. El coronel me trae algo de ropa y miramos por la ventana. ¡Pam! No hay nada ahí. Japón ha desaparecido por completo y todo lo que vemos es una isla. Mierda rara, te lo digo. Anders sonrió mientras escuchaba a escondidas la historia bastante divertida, curioso por saber qué pasó con Japón y todos los demás países de la Tierra. Ya comenzaron a circular algunos rumores sobre su destino, siendo uno en particular el más popular. Todas las naciones de la Tierra fueron transportadas, dejando al planeta como un lienzo en blanco. ¿Qué tan válida podría ser esta teoría? Evidentemente, esta teoría fue la más popular entre los científicos y operadores de satélites dentro del ejército, quienes pudieron ver las transmisiones de último momento desde los satélites antes de que Estados Unidos fuera arrebatado. Curiosamente, muchos de estos satélites también parecían haber sido eliminados, manteniendo órbitas apropiadas proporcionales al tamaño de este nuevo planeta. Anders levantó la vista. Le dolía la cabeza por esta contemplación. Dios, ¿qué está pasando? No mucho, dijo una voz a su izquierda. Vamos, embajador, lo estamos esperando. Anders siguió al marine hasta el helicóptero y despegaron. Anders analizó el paisaje a continuación. La ciudad tiene un gran parecido con las ciudades de la época del Renacimiento en Europa. Suspiró cuando la ciudad se convirtió en una mancha en el fondo y sacó varios documentos de su maletín para revisarlos. Venimos en paz, murmuró para sí mismo. Capítulo 3. Principado de Kwatoine, capital. 30 de abril de 1639, 11 am. El primer ministro Kanata miró al cielo cuando escuchó un peculiar ruido cortante, como si 100 wyverns batieran sus alas simultáneamente. A medida que los sonidos se hacían más fuertes, entrecerró los ojos, identificando la fuente de los ruidos cortantes. Los helicópteros que los estadounidenses usaban para viajar. Dio un paso atrás mientras flotaban sobre él, aterrizando con cuidado en el patio. Las hojas de los árboles y arbustos cercanos volaron en todas direcciones y solo se posaron cuando las aspas de los helicópteros cesaron su actividad. Un hombre con un traje oscuro salió del helicóptero que iba en cabeza, flanqueado por varios guardias de aspecto corpulento que empuñaban armas negras parecidas a mosquetes. ¿Primer ministro Kanata? Él gritó. Sí, supongo que es el embajador Anders de los Estados Unidos. Se acercó para estrecharle la mano. Sí. Encantado de conocerle, primer ministro, respondió Anders, curioso sobre los orígenes del nombre de Kanata. ¿Te importa si llevamos esto adentro? Por supuesto. Por favor, sígame. Kanata condujo a Anders y su delegación a una sala de conferencias, donde ya estaban sentados varios líderes kwatoinianos. Gracias, dijo Anders mientras aceptaba un asiento ofrecido por un sirviente.
Se sentó y sacó varios documentos de su maletín mientras los cuatoinianos terminaban de ordenar sus papeles. Ahora, dijo Kanata, juntando sus manos. Comenzaremos la primera discusión diplomática entre el Principado de Kuatoine y los Estados Unidos de América. Embajador Anders. Anders se puso de pie. En nombre de los Estados Unidos de América, les agradezco por recibirnos con tanta amabilidad y a una velocidad tan rápida. También me gustaría enfatizar nuestras más sinceras disculpas por violar su espacio aéreo. Kanata asintió. Aceptamos sus disculpas. Ahora, para esta reunión, nos gustaría específicamente saber más sobre su país. ¿Con quién exactamente estamos teniendo conversaciones diplomáticas? Anders sacó los documentos de su maletín y los distribuyó. En estos documentos encontrará información básica sobre nuestro país y un resumen de nuestras circunstancias aquí en este nuevo mundo. Cuando la delegación de Kuatoinian recogió los documentos, Anders notó varias miradas confusas entre ellos. Señor embajador, comenzó el ministro de Asuntos Exteriores Matara, no podemos leer esto. ¿Eh? Anders se sorprendió. Pero, ¿estás hablando inglés ahora mismo?, dijo confusamente. Eso es realmente extraño, respondió Matara. No conocemos este idioma al que usted se refiere como inglés. A nosotros nos parece como si estuvieras hablando la lengua común. Oh. Supongo que tendremos que solucionar esto para futuras discusiones. Por ahora, puedo explicar los detalles oralmente. Anders hizo un gesto a uno de los marineros, que encendió un proyector. El proyector mostró una presentación en las paredes de madera pulida de la sala de conferencias, proporcionando un contexto visual a la explicación de Anders. Los kuatoinianos quedaron fascinados por la exhibición mágica, jadeando en estado de shock cuando las imágenes en la pared se materializaron de la nada. El proyector mostró un mapa de Estados Unidos junto al continente Rodenius y otras masas continentales con extraordinario detalle. Representados al noreste del continente Rodenius, los Estados Unidos continentales eran una masa de tierra enorme que excedía el tamaño de Rodenius. A su alrededor se encontraban varias islas, compuestas por otros territorios convocados como Guam y Puerto Rico, junto a nuevas islas, como aquella en la que se encontraban las fuerzas de Estados Unidos en Japón, USFG. Al norte de Estados Unidos y al sur del continente Graneus, había otra gran masa de tierra, identificada como Alaska, otra posesión de Estados Unidos. Uno de los funcionarios de Kuatoinian se quedó boquiabierto ante la imagen. ¿Cómo se produce un mapa así? Utilizamos imágenes de satélite, pero eso será tema para otro momento. Los Estados Unidos continentales, Anders usó un puntero láser y apuntó al mapa, tiene un tamaño aproximado de aproximadamente 3,12 millones de millas cuadradas. Con Alaska y todos nuestros demás territorios, este número se acerca a los 4 millones. En todas nuestras tierras, Estados Unidos cuenta con una población de aproximadamente 332 millones. HMPH, no debería haber ningún país en esa dirección. Allí solo existe el océano abierto. Tenía la impresión de que se trataba de una reunión oficial, no de una discusión sobre cuentos de hadas y leyendas. Exclamó el ministro de Asuntos Exteriores Matara. Bueno, no sé qué decirte. Fuimos transferidos del planeta Tierra, convocados a este mundo. Si todavía dudas de la existencia de Estados Unidos, ¿por qué no vienes y lo compruebas por ti mismo? Kanata asintió. Es una buena idea. Prepararé una delegación. Está bien. Saldremos mañana por la mañana. Un crucero estará aquí para transportarte a nuestras costas. Kanata asintió de nuevo, preguntándose qué clase de personas eran estos estadounidenses, con ofertas tan hospitalarias. Puerto de Mayark. 1 de mayo de 1639, 8 am. Sir Yagou miró hacia el puerto mientras uno de los barcos de metal más pequeños y un barco enorme llegaban, comparable al barco de techo plano que estuvo aquí antes. Adornado con muchas ventanas, decoraciones e incluso varias construcciones extrañas en la parte superior, Yagou sentía como si el barco fuera un palacio flotante. La característica más destacada de la vasija era cierta insignia de un rostro. Un círculo redondo en el centro y dos círculos más pequeños que representaban orejas grandes. ¿Es este el barco de una familia real en los Estados Unidos? Anteriormente, él y el ministro de Relaciones Exteriores Matara compartieron sus preocupaciones sobre un viaje por el océano, por temor a enfermedades y calamidades en alta mar. Ahora, después de ver el palacio flotante en persona, sintió que sus temores disminuyeron. Matara, no puedo evitar sentirme culpable de que estemos recibiendo un trato tan lujoso.
No es que seamos la realeza parpaldiana. Solo somos diplomáticos de un país bárbaro. ¿Es Estados Unidos realmente tan generoso, o incluso tan rico, como para proporcionarnos ese medio de transporte? Si ves las cosas desde su perspectiva, reconocen que son recién llegados a este mundo. Quieren una buena primera impresión y por eso nos envían un palacio flotante para transportarnos a su tierra natal. Un pequeño bote se dirigió hacia la ciudad mientras Yago y su delegación esperaban. Sí, creo que hasta ahora nos han dado una exhibición increíble. El embajador Anders se acercó por detrás de ellos. Buenos días, gente. ¿Disfrutando del paisaje? Yago reprimió su emoción. Sí, debo decir que estoy bastante sorprendido por el tamaño de este barco. ¿Veremos a algún miembro de la familia real que nos envió este palacio marítimo? Preguntó, señalando la insignia. Anders se rió entre dientes. Oh, no tenemos regalías en los Estados Unidos. No hay nobleza ni nada por el estilo, aunque sí tenemos mucha gente realmente rica. Este barco es propiedad de una empresa, Disney. Debido a las circunstancias del reciente traslado, no han podido realizar ningún crucero con sus transatlánticos, por lo que alquilamos uno por el momento. Síganme, abordaremos el bote pequeño y nos dirigiremos al crucero. Comenzó a caminar por los muelles. Después de cargar el equipaje de todos en el pequeño bote, la delegación de Yago abordó, mirando con asombro el peculiar diseño. Si no tienes velas, preguntó Matara, ¿cómo te mueves? Anders pasó la mano por el casco del pequeño barco. Esta embarcación se mueve mediante un motor. Debajo del agua, hay un ventilador o turbina acoplado al casco y, cuando gira, somos impulsados hacia adelante. No conozco los detalles de los motores y la propulsión de los barcos, pero la mayoría de los barcos modernos dependen de esta combinación de maquinaria. Los delegados cuatoinianos asintieron y tomaron asiento. Quizás quieras agarrarte de la barandilla. Este barco puede ser un poco rápido. Los delegados obedecieron y sintieron un ruido sordo bajo sus pies. De repente, el barco se balanceó hacia adelante, acelerando a una velocidad sorprendente mientras saltaba arriba y abajo, luchando contra las mareas. Anders volvió a mirar a los delegados. Un par de ellos gritaron sorprendidos, pero en general se lo estaban pasando bien. Cuando llegaron al crucero, los delegados de Cuatoinian expresaron emociones similares a las del capitán Vansen cuando vio por primera vez la increíble altura de luz Ronald Reagan. Sin embargo, en lugar de ver máquinas de guerra alienígenas de poder incalculable, estos delegados encontraron habitaciones relucientes y lujos indicativos de una superpotencia. Anders los acompañó hasta sus habitaciones. Nos dirigiremos a una ciudad a lo largo de nuestras fronteras suroeste, San Diego. Desafortunadamente, pasarán algunos días antes de que nuestros aeropuertos vuelvan a funcionar, por lo que no iremos a Hawaii. También podría disfrutar del crucero por más tiempo, murmuró. De todos modos, algunos miembros del personal estarán aquí en breve, puedes pedirles que recorran el barco si lo deseas. También pueden brindarle un resumen rápido de las actividades que tienen disponibles. Hay una barra libre debajo de la cubierta y creo que la piscina es de uso gratuito. Aunque no sé nada de las diapositivas, tendrás que preguntarle al personal. Los delegados asintieron en silencio, tomándose su tiempo para asimilar la abrumadora información que se les proporcionó. Yago miró a sus compatriotas. ¿Exploramos el barco? San Diego, California. 3 de mayo de 1639. Después de un par de días relajantes en el crucero, Yago suspiró al darse cuenta de que no podían disfrutar de esos lujos para siempre. Aún así, las fenomenales comidas extraterrestres, las bebidas mágicamente frías y los espejos con imágenes en movimiento en las habitaciones eran algo para recordar. Uno de los miembros del personal del barco lo ayudó a transferir su equipaje, dirigiéndolo hacia la cubierta, antes de llevar un gran carrito con toallas y otros materiales de limpieza a su habitación. Yago se apoyó en una barandilla mientras esperaba que llegara su delegación. El crucero se movía con cautela mientras navegaba por el interior de la bahía. A la izquierda, Yago notó una gran instalación con muchos aviones alados. A lo largo del paisaje, numerosas torres de cristal se elevaban hacia el cielo, simbolizando la opulencia de la ciudad. Aeropuerto Internacional de San Diego, dijo una voz detrás de él. Yago se dio la vuelta. Buenos días, embajador Anders. Debo decir que la ciudad aquí es impresionante. Nunca podría haber imaginado torres de cristal tan altas como estas, Dios mío, no podía imaginar lo caro que debió haber sido todo ese vidrio. Sacudió la cabeza con asombro. No, tenemos formas económicas de producir vidrio en masa.
Aún así, estos rascacielos pueden costar más de miles de millones de dólares, lo que probablemente equivaldría a los ingresos netos generados por Mayark, probablemente. Yagou sintió que su cerebro se adormecía. Una estructura así era muy cara y, sin embargo, estos estadounidenses son capaces de producir docenas de ellas en cada ciudad. ¿Cuántas ciudades tiene tu nación? Anders se encogió de hombros. No tengo ni idea. ¿Cientos? Bueno, hay una cosa que sé con certeza. San Diego no es la ciudad más grande. Deberías ver Nueva York algún día. Rascacielos hasta donde alcanza la vista. El resto de la delegación de Yagou llegó al escuchar el escalofriante comentario de Anders. Los estadounidenses no solo eran tecnológicamente avanzados, sino que también contaban con un poder económico incomparable. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Anders continuó sacudiendo la cabeza y suspirando. Por eso necesitamos tu ayuda. La invocación realmente nos costó mucho el bolsillo. Rutas comerciales perdidas para siempre, activos inalcanzables, en algún lugar allá afuera, en el vacío, miró hacia el cielo. Y eso sin hablar de los amigos y familiares que ya no están. Yagou miró hacia abajo solemnemente. Anders inmediatamente cambió el tono, volviéndose más vibrante. Pero eso también significa un nuevo comienzo para nosotros, uno que no se verá afectado por las preocupaciones que plagaron nuestro antiguo hogar, espero. Aquí, echa otro vistazo a tu izquierda. Esa es una de nuestras principales bases navales aquí. Una vez que terminemos de atracar, nos dirigiremos hasta aquí y luego nos trasladaremos a la base aérea a nuestra derecha, desde donde viajaremos a la capital en un jet privado. Yagou miró la flota de barcos atracados en la base. El puerto estaba lleno de actividad. Vehículos pequeños deambulando por todas partes, grandes construcciones cargando cajas y suministros, y varios tipos de aviones sobrevolando. Los dragones de hierro rugieron, dividiendo el cielo con truenos mientras volaban hacia destinos desconocidos. Hay bastante actividad por aquí, explicó Anders. Recientemente tuvimos una gran tormenta, la misma tormenta que nos trajo aquí, y sin saber nada sobre este nuevo planeta, estamos prácticamente desorientados en cuanto a actividad. Tenemos que distribuir un montón de equipos y suministros para comenzar las reparaciones. El crucero finalmente atracó. El proceso tomó menos tiempo de lo esperado, gracias a la falta de transporte marítimo y de viajes civiles. Anders condujo a la delegación de Kuato y Nian fuera del barco y los dirigió a una limusina. Este es un vehículo comúnmente denominado coche. En función, es similar a los carruajes. La única diferencia es que este vehículo depende de un motor para moverse, en lugar de un caballo. Abrió las puertas a los miembros de la delegación y estos tomaron asiento en el interior. En el interior, los habitantes de Kuatoin elogiaron el ambiente espacioso del vehículo. Comparado con los otros vehículos que pasaban por la calle, este ciertamente parecía más lujoso. Nos dirigiremos al Hotel Hilton aquí. Podremos descargar nuestras cosas y luego regresar a explorar la ciudad. Estoy seguro de que ustedes se están muriendo de hambre, así que una vez que dejemos nuestras maletas, puedo llevarlos a todos al centro y podemos encontrar algo para comer. El resto del viaje fue bastante agotador para Anders. Fue bombardeado con preguntas tras preguntas sobre la cultura estadounidense y las diversas tecnologías que los kuatoinianos han encontrado hasta ahora. Oh, hablando de eso, dijo Anders, recibirás teléfonos en el hotel. Te daremos instrucciones sobre su operación, pero creo que una buena comparación podrían ser tus dispositivos de comunicación de maná, que usa tu armada. Al igual que el crucero, el hotel ofrecía un ambiente similar. A diferencia del crucero relativamente tranquilo, el vestíbulo del hotel estaba lleno de gente. Huéspedes que habían perdido el contacto con su casa y clamaban por conocer más detalles. La mayoría de ellos estaban demasiado absortos en sus problemas personales para notar a los hombres extrañamente vestidos con orejas largas y puntiagudas que pasaban. Pensé que nos atacarían. Los elfos y otras razas no existen en la Tierra, explicó Anders. Oh, ¿qué les pasó? Preguntó Matara. Pues nada. Nunca existieron, en absoluto. Los elfos y otras razas, hasta ahora, solo han aparecido en obras de ficción. Ya veo, dijo Yagou mientras permitía que un confundido empleado del hotel tomara sus maletas. Después de almorzar en un restaurante de sushi local, Anders guió a los kuatoinianos por la ciudad. Vaya, me hubiera encantado visitar Japón. Es bastante desafortunado que tal sueño sea imposible, murmuró Yagou. Quizás en otra vida, respondió Anders. Un zumbido agudo detuvo su discusión sobre Japón.
Anders miró a su alrededor para identificar la fuente y señaló un poste de servicios públicos que se había incendiado. Un hombre que estaba trabajando en el poste había saltado para evitar electrocutarse y ahora estaba en el suelo, atendiendo sus piernas. Yagou inmediatamente entró en acción. Anders intentó detenerlo diciendo: espera, deja que los bomberos se encarguen de esto. Déjalo ser. Es uno de los más hábiles que tenemos. Matara se acercó a Anders y le tendió una mano. Yagou lo ignoró y tomó la iniciativa. Todos, aléjense del fuego. Gritó a los transeúntes que lo rodeaban. Tú. Señaló al compañero del técnico lesionado. Retira a tu amigo. Los peatones y técnicos dieron espacio al hombre de orejas largas y extrañamente vestido, siguiendo sus órdenes. Luego, fueron testigos de una demostración de magia, como hasta hace poco solo existía en el ámbito de los juegos, espectáculos y libros. Yagou respiró hondo y levantó las manos en el aire, canalizando su energía mágica en una bola de aire frío. Luego, lo soltó, lanzando aire helado al poste de electricidad y apagando el incendio eléctrico casi de inmediato. Al ver que el fuego se había extinguido por completo, los transeúntes aplaudieron. Yagou también ignoró esto y corrió hacia el técnico herido. Aquí, mantente firme y puedo ayudarte a arreglar tus piernas. Mantuvo sus manos sobre las piernas del hombre, que habían sido torcidas en una posición desgarradora. Yagou cerró los ojos y murmuró algo indescifrable, sobre lo cual sus manos brillaron con un color amarillento. Las piernas del técnico lentamente regresaron a la posición adecuada y los cortes en su piel se cerraron, curándose por completo y sin cicatrices. Dios mío, dijo el técnico, gracias señor. ¿Cómo puedo pagarte? No te preocupes por pagarme, buen ciudadano. Solo cuídate. Yagou se puso de pie, sacudiéndose un poco de suciedad de la ropa. Una vez más, los espectadores aplaudieron. Muchos tenían sus teléfonos afuera, después de haber grabado gran parte de la prueba mágica. El embajador Anders miró a Yagou en estado de shock. ¿Qué acaba de pasar? Usé una combinación de magia de hielo y magia de viento para apagar el fuego. Utilicé magia curativa para reparar las piernas de este trabajador, respondió Yagou con indiferencia. Anders, junto con la multitud que ahora se había reunido, experimentaron un estado de sorpresa. ¿Qué? Anders dijo en negación. ¿Magia? Correcto, afirmó Yagou. Luego, inclinando la cabeza confundido, continuó. ¿No hay magia en los Estados Unidos? No, al igual que la falta de elfos y otras razas que mencioné antes, tampoco tenemos magia. Supongo que esto no debería sorprendernos tanto, dado que ya hemos visto wyverns que escupen fuego, pero aún así magia. Eso es increíble. Anders se rascó la cabeza. Matara interrumpió. Disculpe, embajador. Le mostró a Anders la hora en su nuevo teléfono. ¿No deberíamos regresar al hotel ahora? Tenemos que registrarnos. Bien. Vámonos, dijo Anders. San Diego, California. 4 de mayo de 1639. Yagou bostezó mientras salía de su habitación. Levantó sus maletas y revisó 2 veces su habitación para asegurarse de no olvidar nada. Excelente. Washington DC, ¿eh? Estoy tan emocionada. Yagou se dijo a sí mismo. Al salir por la puerta, notó que Matara y las otras delegaciones se preparaban para irse también. ¿Todos listos? Ellos asintieron. Asegúrate de no dejar nada atrás. Seguros de que no habían sido descuidados, siguieron a Yagou por el ascensor. El embajador Anders ya estaba en el vestíbulo esperándolos. Hola, buenos días. ¿Descansaron bien? Ciertamente, dijo Yagou. El generador de viento mágico que producía aire frío de la nada fue muy relajante. Anders sonrió. El aire acondicionado. Y no es mágico. Se basa en una tecnología sujeta a las leyes de la termodinámica, por lo que lamentablemente no produce aire frío de la nada. Apuesto a que a nuestros científicos les encantaría estudiar magia, dijo. Yagou y Matara se miraron pensando lo mismo. Por supuesto, una vez que discutamos un acuerdo adecuado durante nuestras negociaciones. Salieron y entraron en una camioneta negra. Anders miró hacia ellos. Digamos, ya que hoy estamos adelantados en lo previsto, ¿quieren ver un espectáculo aéreo? Base Naval de San Diego. Hoy no hay una exhibición aérea oficial, pero una de las patrullas debería regresar pronto. Puedo pedirles que hagan una pequeña demostración antes de aterrizar. Anders caminó hacia una oficina mientras la delegación de Kuato y Nian esperaba afuera, atrayendo muchas miradas del personal de la base y de los peatones en la acera. Después de un par de minutos, Anders salió de la oficina trayendo buenas noticias.
Parece que estamos de suerte. Deberíamos ver algunas cosas interesantes en un par de minutos. Efectivamente, un par de minutos más tarde, dos F-35 sobrevolaron el lugar. Con una sincronización casi impecable, los aviones rompieron la barrera del sonido a la vista de la ciudad, ganándose decenas de aplausos y gritos de los peatones que estaban debajo, quienes estaban muy emocionados de haber presenciado un espectáculo aéreo gratuito y no programado. Sintiendo el estallido sónico en sus huesos, Yagoru y Matara se unieron a los aplausos. Por los cielos, eso fue asombroso. Entonces, ¿eran estos el mismo tipo de dragón de hierro que voló sobre Mayark? Se preguntó Yagoru. No, estos son F-35. Nuestro último avión de combate polivalente. El que sobrevoló Mayark fue un avión de reconocimiento. Estos, por otro lado, son algunos de los asesinos más versátiles que jamás hayamos lanzado al cielo. Soy bastante nerd para cosas como esta. El F-35 está armado con un sistema de radar de largo alcance y está equipado con tecnologías sigilosas como... Yagoru y Matara lo ignoraron, preocupándose poco por las explicaciones y concentrándose en los jets que realizaban bucles arriba. Todo lo que residía en sus mentes en ese momento era determinación. Si Estados Unidos enviara dragones de hierro como estos a Kwatoine, no habría competencia alguna. Por otro lado, si Estados Unidos los utilizara contra Louria, podría marcar la diferencia.